Que Dios bendiga y el Espíritu Santo esté presente aquí con nosotros. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están presentes, Señor, que apartaron el tiempo para hacer una cita contigo, Señor, no importando las circunstancias, no importando las ganas o los sentimientos, Señor, que ellos tengan, Señor. Tuvieron ese deseo y esa bendición de estar aquí. Pedimos que sea tu Espíritu Santo con nosotros, hablando a través de nosotros, quitando toda palabra torpe, y que seas tú el que nos enseña día con día a través de tu palabra. En el precioso nombre de Jesús, amén y amén. Dijimos que vamos a estar hablando, todo este tema es acerca de el bautismo en agua. Primero, les tengo una pregunta. ¿Cuántos sacramentos tenemos como iglesia? Lo acabo de decir al inicio. Muy bien, la Santa Cena y el bautismo. ¿Qué se necesita para que sea un sacramento? ¿Qué características o qué cualidades cumplen estos dos para que sea un sacramento? No, para que la Santa Cena y el bautismo en agua sean sacramentos, ¿qué cualidades y qué características tienen ambos para que sea sacramento? Pásale el micrófono. Para recibir esos dos sacramentos necesitamos aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador. Muy bien. La hermana, si no mal recuerdo, Lupita, ¿sí me sé su nombre? Sí. Pienso que nuestro Señor los haya instituido. Pastor, ¿quiere responder a la pregunta? Sí, mire, tenemos, cuando dice, la hermana creo que dijo algo bien cierto, dice, son dos ordenanzas que Cristo dejó, y dentro de las ordenanzas vemos, dice primeramente la palabra que cuando Nicodemo le preguntó, le dijo, una de las condiciones que Cristo puso para poder llegar al cielo era, dice, que el que no naciere de nuevo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios, o sea, podemos el bautismo. Entonces, quiere decir de que la condición especial para llegar al reino de los cielos será, vamos a decir, que se bautizaran. Por otro aspecto también podemos ver que respecto a la Santa Cena, Jesús dijo, haced esto todas las veces que lo hicieres, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, la palabra, el hermano estaba diciendo sacramento, yo les digo ordenanzas, ¿ok? Porque son órdenes que Cristo dejó antes de ascender al cielo, ¿me entiende? Ahora, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, dijo. Entonces quiere decir que el bautismo y la Santa Cena son los dos sacramentos que regularmente se conocen dentro del cristianismo. Ahora, y yo le puedo decir algo, yo creo que son tres, fíjese. De veras, creo que son tres. Porque ordenanza es cuando Cristo nos dice que hagamos algo, ¿no es cierto? Ese es el sacramento, es una ordenanza. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y haced esto en memoria de mí. Son dos órdenes que Cristo dijo. Pero si usted ve en Mateo 28:19, también dice algo que la mayoría de iglesias no lo consideran una ordenanza o un sacramento. Pero alguien que lo pueda leer, por favor. Mateo 28:19. Yo lo tengo. Ok, amén, hermana. El problema no es que encuentre la parte bíblica, no que abre, que ahí en los lentes, dice el hermano Mario. Dice la palabra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando Jesús les dice, por tanto, id, primeramente en el versículo anterior usted puede ver que dice,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por medio de esa autoridad que yo tengo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Si a usted en su trabajo, su jefe le dice que vaya a hacer algo, le dice, mira, quiero que me vayas y cambies esa silla de allá y las pongas allá del otro lado. Si su jefe le dice que haga algo, ¿lo haría usted o no lo haría? Está ordenando. Entonces aquí nuestro jefe, que es Jesucristo, dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si Cristo nos dice que vayamos a ser discípulos, ¿sería esa una ordenanza? No, ¿cuál es la diferencia en el sacramento? Hermano Arriola, ¿quiere hacer más rica la respuesta? Ya lo dijo todo. El concepto que yo traigo de sacramento, aquí lo traigo escrito, fue enseñado y ordenado por Cristo. Y es una señal exterior que sirve como testimonio, por ende, o tanto, es visible no solamente a los cristianos, sino también a las personas que te rodean. Ejemplo, el bautismo en agua es público, no es en privado. Sirve para testimonio tanto a la congregación, las personas que nos están visitando, y es una señal externa de obediencia de un cristiano hacia Dios. Ese es sacramento. El pastor les ponía en jaque y él decía ordenanza. Cuando somos ordenanzas, entra lo que dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Yo les tengo otro. ¿Qué opinan del lavamiento de los pies? ¿Entra en sacramento o no entra en sacramento? ¿Qué es ordenanza o sacramento? ¿Usted qué opina, hermano Arriola? Sacramento, ¿no? Hay una diferencia entre el sacramento y las ordenanzas. Sacramento es algo santo, como la cena del Señor fue instituida por Él, al igual que el bautismo. Entonces la cena del Señor, nosotros le llamamos la cena del Señor, pero realmente lo que el Señor estaba celebrando era la Pascua. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena o la cena del Señor, estamos celebrando la Pascua. Él estaba celebrando la Pascua en el aposento alto. Entonces, sí hay una diferencia entre ordenanzas y el sacramento. Ahora yo digo, todos nosotros conocemos que hay 10 mandamientos, ¿verdad? En el libro de Éxodos, pero yo digo que no son 10, son 11, porque el Señor Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento os dejo, que os améis los unos a los otros, y en eso conocerán que realmente son mis discípulos. Entonces ya no son 10, sino que son 11. Y no sé si puedo agregar más acerca de los sacramentos y las ordenanzas, pero el sacramento es algo sagrado. Eso es lo que significa la palabra sacramento. Viene de sacro, que significa. ¿Alguna escritura donde se mencione la palabra sacramento? En el Antiguo Testamento habla de las ordenanzas, estatutos, pero sacramento, estamos aprendiendo. Exactamente, y yo quería, si alguien salía con esa pregunta, me puse a indagar. A partir del siglo XIV o XIII fue la Iglesia Católica Romana que inventó o surge esta palabra de sacramento. Bíblicamente no tenemos una palabra en griego o en hebreo que tenga la misma etimología, no hay. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana, como hizo tanto dogma y tanta religión, tanto rollo, ellos son los que sacaron esta palabra sacramento. Ellos tienen 7, ¿alguien se lo sabe de memoria? ¿Les faltan? Ok, se los tengo. Es bautismo, confirmación, comunión, o le llaman Eucaristía,
la penitencia, el matrimonio, ordenación, y esta nunca la había escuchado, se llama extrema unción. Ellos tienen estos 7 como sacramentos. Ok, mire, gracias. Dice el hermano que descríbela para no ver. La extrema unción es cuando los sacerdotes, está alguien bueno, al borde de la muerte, y vienen los unge con aceite también. O sea que en otras palabras también hace lo mismo que nosotros, que ungimos a la gente con aceite. Nosotros no simplemente lo ungimos cuando está enferma la persona, sino también la ungimos cuando va a ser usada por Dios en un ministerio. Igual que David fue ungido, muchos profetas fueron ungidos. Entonces, la extrema unción en la iglesia romana esa era para la gente que estaba moribunda. Entonces, esto quiere decir que bíblicamente tiene algún amparo los sacramentos. No. Sí, son ordenanzas nada más. Porque bíblicamente entonces tendríamos que hacer la confirmación, la comunión y las demás que dijimos. Entonces, bíblicamente diríamos que son ordenanzas. Entonces, porque sacramento hasta en el siglo, ¿qué siglo? Siglo XIV, o sea, en el año 1300, quiere decir que como unos 700, 800 años que esto se dio. Por lo tanto, bíblicamente no tiene ningún amparo esa palabra, un sacramento. Ahora, se conocía de la palabra sacro, que quiere decir santo, ¿me entiendes? Pero realmente lo que era una ordenanza de parte de Dios a hacer lo que teníamos que hacer. O sea, quiere decir de que la palabra sacramento quedaría, como dijéramos, quedaría fuera del contexto bíblico que nosotros estamos hablando. ¿O qué creen ustedes? Hermano, y la presentación, ¿dónde queda? La presentación de los niños aquí en la iglesia. Y por ejemplo, si se va al significado de sacramento, pues si es santo, pues entraría en los santos. El pastor dio clave para entender esta palabra. Bíblicamente no existe la palabra sacramento. Sin embargo, en nuestro contexto de iglesia protestante, evangélica, nuestros sacramentos son 2. Lo tenemos por común: la Santa Cena y el bautismo en agua. Por la razón que yo les decía, sencillo, Jesús lo enseña y lo ordena. Y no solamente lo ordena, también lo practicó. En la pregunta que usted hace, la presentación de los niños queda en ordenanza, porque a él se le presentó de chiquito, pero no queda como sacramento en nuestro contexto. Pero bíblicamente no existe la palabra sacramento escrito. No hay ninguna. Si se pone a leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, nunca se va a topar con la palabra sacramento, como nunca se van a topar con la palabra triunidad o trinidad. Estas palabras son implícitas, es teología implícita, ya está escrito, está debajo del agua muy claramente. Ahora, decía el pastor la otra palabra, ¿la acaba de decir? ¿Cuál dijo? Dijo bastante, no me acuerdo. Bueno, dijo bastantes. Entonces, ¿los rebrujamos o quedó claro que es un sacramento? Es que si sacramento significa santo, cosa santa, entonces pues nomás quedan las cosas santas, ¿no? Okay. Sacramento, nomás que está en inglés. O sea que las cosas son santas, pues las que se hacen. La traducción de sacramento dice que es un juramento sagrado, la suma depositada de 2 partes unidas, y eso quiere decir consagrar, viene siendo como un pacto, consagrar, esa es la palabra sacramento, consagrar. Sí.
O sea que si usted puede darse cuenta dentro de los dos términos que se han utilizado, la palabra sacramento bíblicamente no tiene amparo. Entonces sería un dogma o una tradición poder traer esa palabra, porque no podríamos decirla, podemos ponerla por tradición. Si fue creada hasta en el año 1400 de la era cristiana, quiere decir que es una tradición, pero no es bíblica. ¿Me explico dentro de lo que estoy diciendo? Es una tradición, pero no es una palabra bíblicamente hablando. Por lo tanto, podemos quedarnos mejor con lo que bíblicamente se dice, ¿me entiende? Por ejemplo, en la traducción de lo que estaba diciendo el hermano, dice de que es algo que Jesús hizo y enseñó, ¿me entiende? O sea, hay un sinnúmero de cosas que Jesús hizo y enseñó. Entonces, pudiéramos tener un sinnúmero de sacramentos. Con respecto a la pregunta que la hermana decía de los niños, trato de siempre hacer un énfasis dentro de eso, porque la presentación de los niños es bíblica en el sentido de que era una de las partes del judaísmo. Y la Biblia es con una, puedo decirle, fue escrita por judíos, eso de tradiciones judías. Sí, y esto era una tradición judía en la cual se presentaba al niño, pero no se bautizaba. Ok, porque el bautismo tenía que ser por arrepentimiento. En cambio, si a un niño usted le pregunta si se quiere bautizar, el niño no le puede contestar porque no tiene conocimiento todavía. Por eso es que el bautismo se hace hasta que la persona tiene entendimiento de pecado. Antes de eso, cuando está pequeño, se puede presentar, pero no bautizar. O sea, no es lógico que bautizar a un niño porque no tiene el conocimiento como para saber, decir, sí, me arrepiento de mis pecados. ¿Me entiende? Lo que la palabra de Dios dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pagó por cada uno de esos pecados que un niño podía haber traído por herencia. En la cruz del Calvario, Cristo pagó por eso. Hasta que él tiene conocimiento de pecado y ya pecado, entonces sí puede arrepentirse de su pecado. ¿Entendemos lo que es la diferencia entre presentación y bautismo? Hermano, por ejemplo, si un niño si ha de cuenta que un niño nace y tiene 1 año, Ajá. y no se presentó y el niño muere. De todas maneras, la palabra de Dios dice, era una tradición, pero no un mandamiento. No, ¿me explico? Se va al cielo, pues. Sí. O sea, si el niño muere, la palabra dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino. Ahí no dice solamente los que se presentaron. ¿Me entiendes? Era una tradición. Presentar a los niños al 8º día. Sí. Bueno, tiene razón en eso. Era una ordenanza porque sí decía dentro de la tradición que tenía que presentarse el niño al 8º día. Entonces quiere decir de que eso hace que era una ordenanza de parte de Dios. Sí. Sí, así es, eso es cierto, tenía que traer un sacrificio también, que era una tortolita o no me recuerdo cuáles eran lo que venía acompañado de la presentación del niño. Exactamente, es que en el nuevo, la hermana, bueno, estamos saliéndonos un poquitín del tema, pero déjeme decirle esto. Cuando Cristo dice cuando el apóstol Pablo está diciendo de que Cristo ¿cómo dice? Nos redimió de la maldición de la ley, no se está refiriendo a las ordenanzas de la ley, ni se está refiriendo a los, ¿cómo dijéramos? A los, ¿cómo sería esto? Como a la tradición, ¿me entiende? A la tradición, a la cultura y tradición, todas esas cosas que se hacían por cultura o por tradición, como las fiestas que se hacían, las fiestas porque eran un símbolo,
dentro de lo que Cristo iba a hacer cuando viniera. Entonces estaba refiriendo a todos esos símbolos que se utilizaron, porque la ley, Cristo dijo que nadie puede, dijo, el que le enseñe esto a cualquiera de estos mandamientos, dijo que no podemos enseñar, porque la palabra, si vemos los mandamientos, no matarás. Si usted mata, ya cometió un pecado y no adulterarás, no robarás. Todas esas cosas son cosas que están vigentes y estarán vigentes, con la diferencia que en el Antiguo Testamento venía y no había, ellos tenían que cumplir toda la ley. Y en el Nuevo Testamento tenemos la ventaja que si hemos cometido o cualquier cosa de esas, podemos pedirle perdón a Dios. O sea, tiene un nombre las tradiciones, los ritos de la ley. Los ritos de la ley fueron los que quedaron abolidos, ¿me entiende? Pero la ley en sí, la palabra de Dios, permanece para siempre. Para explicar y dejar en claro solamente la idea, porque creo que abundamos mucho, como contexto, como verdad fundamental y como sacramento tenemos dos. Ordenanzas, yo he escuchado que los teólogos han sacado que hay más hasta de 300 mandamientos, no solamente hay 10 mandamientos. Dejemos como sacramento, en nuestro contexto, en nuestra idea, dos: el bautismo en agua y la Santa Cena del Señor. Lo que decía el pastor es un concepto muy propio y yo estoy apegado a él, pero no se predican, se predica principios bíblicos. Y lo que estamos aquí predicando con la ordenanza es un principio, pero eso no utilizamos como sacramento porque ya queda a nivel de ordenanza. Solamente para entender en la clase, entonces. Ok, dejémoslo en sacramentos simplemente y ya. Exacto. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Tampoco. Pero la Trinidad aparece en Mateo cuando el Señor Jesucristo A está esa siendo cita vamos. bautizado. Ahí está el Hijo, viene el Espíritu Santo en forma de paloma, se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado. Vamos en el cual todos a tengo esa cita, es complacencia. Mateo 3:16. Vamos Ok. todos a esa cita porque de hecho le vamos a Entonces, explicar. ahí está la Trinidad pasmada, pero no está la palabra Trinidad. Entonces es lo mismo un sacramento, una ordenanza, son cosas santas. No está ahí, pero son cosas santas Exacto, hermana. porque son Gracias. del Señor Jesús. Gracias, hermana, gracias. Ahora, solo para que entendamos la palabra bautismo viene del griego baptisien, que significa sumergir o estar sumergidos a profundidad, y aparece solamente esta palabra 70 veces, perdón, en la versión 70, que es la versión Septuaginta, aparece solamente 16 veces la palabra bautismo, y en hebreo significa tabjal, que también es sumergir. Cuando dijimos sumergir, entonces dejamos a un lado el hecho de que la Iglesia Católica Romana solamente lo hace por esparcimiento. Eso no es sumergir, eso no es bautismo. Para ser bautizados tienes que ser sumergido completamente en agua y salir de ella. No se vale que solamente ponga la mitad de mi cuerpo, que ponga un pie, que ponga otro pie, una mano o la cabeza solamente. Entendamos el concepto bautismo como sumersión total o sumergir totalmente. Y teniendo esta palabra en cuenta, vamos a leer todos Mateo 3, capítulo 3, versículos 16 y 17. Era la cita que decía nuestra hermana Arriola, que está implícitamente la Trinidad. No viene la palabra Trinidad, pero aquí se presentan las tres personas de la Trinidad.
dice de la siguiente manera: y Jesús, después de que fue bautizado, subiendo, o sea, cayó totalmente abajo del agua, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? ¿Sabían que cuando Mateo está escribiendo este pasaje, lo hace para atacar una herejía? ¿Qué herejía era esta? Se llama modalismo. ¿Qué significa modalismo? Que Dios tenía tres manifestaciones distintas en tres personas distintas en diferentes momentos, que era contrario a lo que nosotros creemos. O sea, que Dios de repente se podía aparecer como Padre, se iba, de repente aparecía como Espíritu Santo, se iba, y de repente aparecía como el Hijo, y se iba. Pero cuando pasa este pasaje y Mateo escribe a las tres personas en un mismo momento, está atacando esta herejía. Dios no se presenta de tres diferentes formas, no. Dios son tres personas, y cada persona tiene su personalidad y tiene su función específica. ¿Ok? ¿Algo que quieran agregar? ¿Aquí todo bien? ¿Alguien que tenga una pregunta? ¿Nadie? ¿Seguros? Nomás me ven con una cara. Solamente quiero decirle, mire, esto nada tiene que ver bueno, prácticamente con lo que estamos estudiando ahora. Pero déjeme decirle algo. Esta mañana, yo venía aquí como a las 6 de la mañana porque te vinieron los que iban a poner lo del sprinkler. Cuando llegué a mi casa como a las 9 y algo, y me llegué un poquito cansado, me recosté y me dormí. Durante el momento que me dormí, soñé de que íbamos en un lugar en un camino así, no era como una casa, que tenía un espacio así, y tenía algo así como ahí donde está el sonido, y allí estaban como 2 o 3 mujeres. Y vino y del otro lado estaban alguien, y alguien dijo que le hago en inglés y en español para que todos entendamos, y se formó un grupo bastante amplio, y todos los que allí habían eran pastores. Y vino y le dijo: ¿y qué vamos a estudiar? Bueno, entonces la persona que iba a llevarla, a conducir el estudio que se iba a llevar, vino y dijo: bueno, vamos a leer en Romanos 6:4. Y yo no tuve tiempo de leerlos durante el día porque he andado medio carrereado, pero lo cargaba grabado aquí, Romanos 6:4. Y si usted ve lo que dice Romanos 6:4, dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, y así también nosotros andemos en vida nueva. ¿De qué está hablando el tema? Del bautismo. Y ahora en la tarde me dice el hermano: ¿por qué no hacemos un cambio y llevamos esto y lo hacemos como una mesa redonda? Quiere decir que el Espíritu Santo está tomando control de esto, ¿ok? Porque déjeme decirle, nunca me imaginé de que, no entendí qué era lo que estaba pasando, y ahorita estamos hablando del bautismo. Para explicar este texto, Romanos 6:4, iba a él también yo decírselos enseguida, y sí, ciertamente está en la clase. Si ustedes, sí, yo lo tenía anotado, Romanos 6:4 explica, y es un símbolo del bautismo en agua. Cuando usted es sumergido, está muriendo para el mundo, está muriendo para el pecado, y cuando sale, está viviendo para Cristo. Y esta es nuestra base, Romanos 6:4. ¿La quieren leer de nuevo? Vamos todos, por favor, Romanos 6:4, y que el pastor lo lea, pero ahora sí claramente, pastor, no se me trabe la lengua, porfa. Sí, es que no veía bien, por eso estaba creciendo, porque los anteojos lo cargo medio. Dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva. Dice, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que el bautismo no es, en nuestro contexto, no es para salvación. Es un paso de fe. Si yo lo hago es porque quiero que sirva de testimonio a los que vienen detrás de mí y alguien me animó a que yo me bautizara. Significa que yo estoy dejando, ya hice mi oración de fe, ya creí en Jesús, ya creí en el regalo, ya creí en la salvación, ya acepté su precioso evangelio. ¿Qué estoy haciendo solamente? Es un paso de fe. Esto es el bautismo en agua, es un paso de fe solamente. Ahora yo les tengo una pregunta. ¿Por qué Jesús se tuvo que bautizar? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué palabra se tuvo que cumplir, hermana? ¿Dónde dice eso? Vamos a Isaías 42:1. Isaías 42:1. Y muchos no, la verdad, tardé para entender este pasaje, pero le dije a Dios, por favor, échame la mano, Espíritu Santo, ¿qué ondas aquí? Sí. Y ustedes dicen, ¿cómo se está hilando este texto con el otro? Hay que leerlo tranquilamente y respetando las comas. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y aquí está la clave, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Repitan conmigo, he puesto sobre él mi espíritu. ¿Qué pasó en el bautismo? ¿Sobre quién cayó el Espíritu Santo solamente? Y la primero, la paloma, Jesús. Aquí se está cumpliendo la profecía. Aquí es donde dice Mateo, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Si nos regresamos a Mateo 3:16 dice, Mateo 3:15, regrésense uno atrás. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. O sea que Juan tenía una charla con Jesús y Juan le decía, no, ¿yo por qué te tengo que bautizar? Y Jesús le responde, se tiene que cumplir toda la profecía escrita, lo dijo nuestra hermana muy sabiamente. Un pequeño paréntesis, me gozo siempre que los veo. Y ahorita que vi al hermano Alvarito, aquí arriba dije, eso es de hombres. Él no puso excusa y eso a mí me está diciendo que cuando yo tenga la misma edad, si Dios me permite llegar a esta edad, no tengo que poner excusa para servir a Dios. El único limitante para servir a Dios eres tú mismo. El hermano se pasó, le dijeron, ayúdanos a orar por la ofrenda, y aquí estuvo orando por la ofrenda de una manera muy gloriosa y me gocé con su participación. Gracias, hermano. Entonces, regresando al tema, ¿por qué se tuvo que bautizar Jesús? Para que se cumpliese la profecía. Jesús nunca cometió pecado, él no tenía nada que arrepentirse, él no había hecho pecado alguno. Los 3 motivos, yo les traigo 3 motivos por el cual él se tuvo que bautizar. Ya lo dijimos, para que se cumpliese lo escrito. Y hay 2. Aparte, si él no se bautizaba, no comenzaba su ministerio. Había otro. Bueno, y está implícito. Era una estrategia de parte de Dios para hacer un testimonio sobrenatural. Si Jesús no se hubiese bautizado, no hubiera estado el Espíritu Santo y no hubiera estado la voz. O sea, no había sido la manifestación de Dios el único y verdadero en las 3 personas. No tendríamos fundamento. Lo tenemos. Si alguien me alega que Dios es uno, que me explique este texto y me diga entonces cómo lo leemos. Exactamente. Que excluyen al Padre y excluyen al Espíritu Santo. Y entonces me digo, explícame este texto. Aquí tenemos nuestra teología. Acuérdense que todo lo que está escrito aquí es nuestra base para creer. Y otro ejemplo y otra razón por qué Jesús se tuvo que bautizar. Es un ejemplo pastoral para todo creyente. ¿Usted se bautizó? ¿Nuestro pastor se bautizó?
Es un ejemplo, simplemente y sencillo como eso. Jesús les estaba diciendo, yo lo hice, yo participé de él, ustedes también lo tienen que hacer. Amén. Vamos. A lo mejor, hermana, me confundí un poquito. Si usted se bautiza, no está siendo salva. Usted ya fue salva en el momento que aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador. No necesita bautizarse para ser salva. Exactamente. ¿Qué con aquellas personas que están en un accidente y tienen 30 segundos de vida, tienen 1 minuto de vida, y en eso se acuerdan que alguien un día les predicó de este hermoso evangelio? El Espíritu Santo en ese momento, esos 30 segundos que les queda de vida, hace reacción y oran y hacen la palabra de fe, y ellos dicen: Dios, reconozco que fui pecador, pero acepto a Jesús como único y suficiente Salvador, y se murió. ¿Quién fue el que dio ejemplo de eso? ¿Cómo dio ejemplo Jesucristo de eso? De que aunque no se bautizara era salva la persona. Exactamente. Cuando uno de los ladrones le dijo a él, de los que fueron crucificados ahí, vino y le dijo, Señor, le dijo, Jesús le dijo a él, este mismo día estarás conmigo en el paraíso. O sea, el ladrón no había conocido de Cristo antes, pero le dijo, ¿cómo? No se bautizó. Entonces, y en ese mismo día, Cristo le dijo que iba a estar con él en el paraíso. O sea, que la salvación es en el momento que usted recibe a Cristo como su Salvador, que se arrepiente de sus pecados y viene y quiere cambiar su vida y llevar una vida nueva. Ahora, el bautismo es un símbolo de lo que usted ya hizo. Muerte, sepultura. El bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Es un símbolo de lo que Cristo hizo. Cristo murió. ¿Qué más hizo? Se fue sepultado y resucitó. Entonces es un símbolo de lo que Cristo hizo en bueno, es un simbolismo, pero es simbólico, así es simbólico dentro de lo que Cristo hizo, porque dice, el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Significa 3 cosas. Entonces la muerte de Cristo, la resurrección, pero cuando Cristo resucitó de la misma manera que murió. ¿Cuál era la diferencia? Resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo puro, santo. Entonces es un símbolo de que cuando nosotros nos bautizamos, la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, y cuando nos levantamos del agua hemos sido purificados. ¿Está entendiendo eso? Ajá. Ahora, después se le presentó a Tomás y le dijo que lo tocara, ¿se recuerda de eso? Y después vino y le dijo que lo tocaran, que vieran que no era un espíritu. ¿Se recuerda? Para contestar la pregunta que usted ha hecho, está un poquito, puedo explicarla, pero saldríamos demasiado del tema, ¿me entiende? Porque de la misma manera hay cierta forma que algunos lo explican, ¿me entiende? Cuando le dijo que no lo tocara porque aún no había subido al Padre, de la misma manera, ¿me entiende? Que dentro de lo que Dios hizo fue algunos teólogos, y tendría que explicarlo bíblicamente eso, porque tiene la explicación bíblica. Antes de eso, Él subió al cielo y presentó su sangre para que nosotros fuéramos limpios. Y después se presentó a los... es un poquito extenso, ¿me entiendes? Simplemente lo estoy dejando saber, por eso... sí, así es. Ajá. Porque y es un tema un poquito, nos saldríamos dentro de lo que estamos hablando. Pero sí, después... Sí, pero si usted puede darse cuenta después,
Si usted ve ahí en Lucas 16, después que Cristo resucitó, mire ahí en el último capítulo de Lucas, Lucas 16. Sí, Lucas 24, así es, estoy pensando en Marcos. Sí, así es. Miren el versículo 38 cuando Cristo, Lucas 24, 38. ¿Qué sucedió cuando Cristo había resucitado y se les presentó a los discípulos? Lucas 24, 38. Alguien que lo lea, por favor. Lucas 24, 38, hermano. Sí, así es. Ajá. ¿Cómo? Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Ajá. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Ok. Entonces quiere decir de que Jesús, ¿cómo resucitó? Carne y hueso. Físicamente. O sea, porque le dijo, para tocar, acuérdense que un espíritu no lo puede tocar. También comió, así es. Entonces quiere decir que Cristo resucitó físicamente de la misma manera que nosotros estamos acá, nada más que con un cuerpo diferente al que nosotros tenemos, un cuerpo glorificado. Ahora, ¿cómo es un cuerpo glorificado? Eso solo Dios lo sabe, ¿ok? ¿De qué elementos está hecho? No lo sabemos. Lo cierto es que Cristo se apareció en medio de ellos y les dijo que le tocaran porque Él estaba físicamente. Porque un espíritu no tiene carne ni tiene huesos. Lo que quiere decir que Jesús tenía carne y tenía huesos cuando resucitó. Solamente había un elemento que Él no tenía. ¿Cuál es el elemento que Él no tenía? Exactamente, porque con la sangre pagó por nuestros pecados. ¿Cuál era el elemento con el que Él lo movía? I have no idea. Pero Cristo resucitó físicamente porque se podía tocar. No lo conocían. Así a primera vista no lo conocían. Ellos lo identificaron por los hoyos que traía en la mano. Ajá. Pero cuando iban en el camino no lo conocían. Pero fíjese que después dice de que le fueron abiertos los ojos a ellos. Cuando iban ahí en el camino, y dice que hasta que se les abrieron los ojos, quiere decir que Dios posiblemente de una manera física había cegado el entendimiento de ellos para que ellos no le conocieran, porque ve que cuando llegan a la casa donde se iba a quedar y Él partió el pan, dice que sus ojos fueron abiertos. Fue cuando lo conocieron y se dieron cuenta de quién era. Sí, se les desapareció. Entonces vino y ellos fue dado el entendimiento, o sea de que podemos decir es posible, no puedo decir apareció de esta o de la otra manera. Lo único que puedo decir que físicamente apareció con un cuerpo natural, tangible como el suyo y como el mío. ¿De qué elemento estaba hecho el cuerpo? Eso Dios lo sabe. Nosotros, Mi micrófono está dañado, ¿ok? Okay. Estaba escuchando, cuando Adán nació, Dios lo formó, dice que para hacer a Eva le fue abierta una costilla para sacar a la mujer. Dicen que Adán y Cristo pues se semejan por los acontecimientos. Dicen que cuando a Adán se le abrió la costilla, salió Eva. Que cuando Jesucristo, cuando estaba crucificado,
se le abrió la costilla también, si se recuerdan, para ver si si estaba muerto. Ajá. Dicen que de ahí fue donde nació la iglesia, es lo que están predicando hoy en día. Ajá. Que eso es algo similar, porque a Adán se le abrió el costado y a Jesús también se le abrió un costado. De ahí, de la muerte de Jesús comenzó la iglesia. Puede ¿Qué ser tan algo, cierto? bueno, puede ser algo simbólico. Es una analogía dentro de esto, ¿me entiendes? Analogías podemos tener muchas de diferentes maneras, ¿me entiendes? Pero es una analogía de que pudo haber simbolizado eso, ¿no? Hay un sinnúmero de analogías dentro de la Escritura. Adán sí es tipo de Jesús, porque acuérdense que hay una cita que dice que por un hombre entró el pecado y por el otro hombre trajo la vida. Pero sin embargo, esa es hasta lo podría llamar herejía yo en mi cabeza, porque no, la iglesia nace hasta que son bautizados los 120 en el aposento. Necesitaba venir el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Exactamente, pero no se puede decir que de la costilla nace la iglesia. Comienza la iglesia con el Espíritu Santo. Ahí todavía no se había ido Cristo, todavía no había sido sepultado, no había ascendido, no había hecho lo que explicó ahorita. En mi cabeza, en mi concepto, con lo poquito que sé, no se puede decir que la iglesia nace en la costilla. La verdad que no. Suena muy absurdo y muy loco. Como analogía suena muy bonito, pero no. El fundamento bíblico lo tenemos en Hechos 2. 120 fueron bautizados, tuvieron lenguas repartidas como de fuego, y ahí es el nacimiento de la iglesia, con el Espíritu Santo. ¿Quieres decir algo más? ¿No? Sí, bueno, yo de la manera que lo veo, como estamos hablando de analogías, ¿me entiendes? Yo creo que la iglesia nació en el momento que Cristo sopló sobre sus apóstoles. ¿Sabe por qué? ¿Qué les dice Jesús cuando Él llegó y se les apareció? Dice que sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora, si usted se da cuenta, la palabra soplar, que Dios haya soplado, aparece solamente 2 veces en la Escritura. En Génesis 2:7 y aquí en Juan 20:23 parece. Entonces quiere decir de que cuando Cristo sopló, ahí nació la iglesia, porque los apóstoles fueron los primeros que tuvieron el Espíritu Santo dentro de ellos. Por eso es que ahí mismo en Juan 14:17 les dice: el Espíritu de verdad, el cual mora con vosotros y estará en vosotros. Quiere decir que el Espíritu Santo, antes de que Cristo muriera y resucitara, no estaba dentro de los apóstoles, porque les dice, Jesús es bien explícito dentro de eso, y les dice: el Espíritu de verdad, el cual mora con vosotros y estará en vosotros. Quiere decir que hasta que Cristo murió, resucitó y sopló dentro de la nariz, sopló a ellos volvieron, lo que es un acto simbólico que conectó el Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. Ahora nuestro espíritu está conectado con el Espíritu de Dios. Ahora, la inauguración de la iglesia, para mí es en Hechos 2, cuando dice de que descendió el Espíritu Santo y todos fueron llenos de lenguas, se abrieron lenguas de fuego, dice, y hubo una manifestación. Porque hay una diferencia entre el nacimiento y la inauguración. Para mí la inauguración es Génesis 2 y el nacimiento, el momento que Cristo sopla dentro a los apóstoles. Si alguien tiene otra objeción. Gloria a Dios. Déjenme hablar. Adán y Eva es el nacimiento de la creación. Y Jesucristo vino a morir por los pecadores. Entonces, cuando vino el aposento alto, el Pentecostés, nace la iglesia. Digo yo, así pienso yo, así es la palabra de Dios, que a partir de que recibieron el fuego del Espíritu Santo los apóstoles, hablaron lenguas y
son las lenguas que todavía el Espíritu Santo se sigue manifestando hasta ahorita. Amén. Amén. Hermano, yo solamente quería dejar bien claro en cuanto al bautismo de los niños. Los niños automáticamente van al cielo cuando mueren. Tiene una edad donde un niño ya es responsable de sus actos, cuando un niño tiene conciencia de que está haciendo mal. Entonces ese niño tiene que arrepentirse y tiene que aceptar a Cristo para poder entrar al cielo. Pero un niño inocente automáticamente va al cielo. Entonces miramos que los apóstoles venían los judíos con sus niños que querían que tocaran al Señor Jesucristo y le decían, no estén molestando, dejen al maestro, y así, parafraseando. Y fue cuando el Señor Jesucristo les dijo, dejar que los niños vengan a mí, porque de cierto el reino de los cielos es de ellos, y el que no se haga como un niño, dice, no va a entrar en el reino de los cielos. Entonces viene la pregunta, ellos, los judíos, ellos conocían los lavamientos que era un tipo de bautizo. También ellos, a los prosélitos, la gente que se convertía al judaísmo, ellos también eran sumergidos en el agua y era un lavacro, un lavamiento. Ellos al menos tenían la ley, tenían sus rituales, tenían sus ceremonias con que acercarse a Dios y arrepentirse y pedir perdón, tener perdón de sus pecados, pero para los niños no había nada. Es por eso que ellos los traían, aunque sea, a ver si el Señor Jesucristo los tocaba y los bendecía. Pero el Señor Jesucristo les dijo, es que ellos ya son benditos, ellos son del cielo. Entonces los niños van al cielo automáticamente. Otra cosa que quería decir acerca del Señor Jesucristo, el propósito también por el cual Él se bautizó en el agua. Ahorita estaban diciendo al hermano que dice que porque para cumplir la profecía, es verdad, sí. Dijo de cierto os conviene, dice, que yo me bautice en agua. Es que el Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre. Y Él, el Hijo de Dios, se hizo hijo de hombre para que los hijos de los hombres pudiéramos ser hijos de Dios. Entonces Él dijo, por eso conviene que lo hagamos así, porque Él se estaba identificando con los pecadores, porque Él iba a cargar con el pecado del mundo en sus lomos. Es por eso que Él se bautizó también, para identificarse como el Hijo del Hombre. Entonces el mismo Juan objetaba y decía, ¿cómo te voy a bautizar yo? Y Juan bautizaba, y su bautismo de Juan era de arrepentimiento. Dice, arrepiéntanse, dijo, y el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué manera se acercó el reino de los cielos? En la presencia del Rey, porque el Rey estaba en la tierra. Es por eso que el reino de los cielos se acercó en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo no necesitaba bautizarse, más aún así lo hizo porque convenía. Pero Juan se objetaba y decía que no. Entonces, muchos de los judíos también venían a bautizarse, muchos de los religiosos. Y Juan los maltrataba, le decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Arrepiéntanse. Y ellos venían porque lo tomaban como otro ritual más, otro lavacro. Y dijo hablando del Señor Jesucristo, dijo, yo a la verdad, dijo, yo os bautizo en agua. Dijo, pero viene uno más poderoso que yo, dice, del cual no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Usted sabía que ellos, en la mente judía, incluso los griegos, una persona que le quitaba el calzado a un invitado o a alguien, o le desataba su calzado, era el siervo, el criado de lo más bajo, el más humilde de todos. Y Juan dijo, yo ni siquiera soy digno de ser considerado el siervo más bajo. Dijo, pero viene uno, dijo, el cual los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Dijo, ese que viene es más grande que yo, y es necesario que él crezca y que yo mengüe. Eso es lo que dijo Juan. Entonces el bautismo del Espíritu Santo y fuego, nosotros miramos el Espíritu Santo y el fuego es un símbolo del Espíritu Santo, igual que el aceite, igual que el agua, ¿verdad? Entonces el fuego, yo miro el fuego, ¿para qué sirve? El fuego calienta, ¿sí? Da luz, purifica,
y se esparce, y se esparce. Entonces viene siendo el Espíritu Santo, el fuego te purifica, porque viene juicio, eres purificado y trae luz a tu vida. ¿Por qué? Porque te abre tus ojos espirituales. Y también viene ese calorcito del Espíritu Santo, ese celo que queremos hablar a las personas del Señor Jesucristo. Y el fuego también se esparce. Y es un símbolo de lo que nosotros deberíamos estar haciendo cuando recibimos el Espíritu Santo. Así es que no sé si tengan otra pregunta, pero quise elaborar un poquito porque no me dejaron hablar estos señores, no se crean. Yo le tengo una pregunta, hermano Arriola, que dice que no le dejamos hablar. Para que un hermano en esta congregación pueda servir o pueda tener privilegios, ¿necesita ser bautizado o no? ¿O le cambio la pregunta? Si yo soy un cristiano y solamente acepté en Cristo Jesús en mi corazón, ¿hasta qué área puedo servir en una congregación? ¿Tengo privilegios al ser bautizado en agua? Para servir en cualquier ministerio de la iglesia tiene que ser bautizado en agua. Es necesario ser bautizado en agua. Ahora viene la pregunta del $1,000,000. ¿El bautismo salva o no salva? No, ya dijeron que no salva, ¿verdad? Ok. Entonces, si una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador y nunca se bautiza, y muere sin bautizarse, quiere decir que está negando a su Señor. Porque acuérdese que es algo, es un símbolo, es algo externo, es de algo que ocurrió internamente. Entonces nosotros estamos diciéndole al mundo con nuestro bautizo que hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador, le estamos diciendo que hemos nacido de nuevo. Entonces el bautismo no salva, pero si has creído y no te has bautizado, lo más probable es que no has creído. Una persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y no se bautiza, quiere decir que no ha creído. Dijimos el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz, él no tuvo tiempo de ir a la iglesia los domingos, ni de bautizarse, ni nada. Mas aún así el Señor Jesucristo le dijo, verli, lo que la palabra traducida dice, amén, amén. Le dijo el Señor Jesucristo, amén, amén, de cierto, os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón no tuvo tiempo de hacer nada y aún así el siguiente día estuvo en el paraíso con el Señor Jesucristo. Pero viene la pregunta de nuevo. En el año 300 y cacho, el Constantino, el emperador romano, él fue el que convirtió todo el imperio romano en cristiano. El cristianismo fue la religión oficial del imperio. Él mandó bautizar a todos sus soldados y el que no se bautizara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Constantino no se bautizó hasta un día después de su muerte. ¿Quiere decir que Constantino creía? Lo más probable es que él nunca creyó. Pero aún así, mire todo lo que dejó, millones y millones de adeptos en su religión. Entonces el bautismo no salva. Pero si has creído y no te has bautizado, lo más probable es que no has creído y no eres salvo. Dios les bendiga. Mire, el bautismo la palabra de Jesús dijo, Jehová dijo que obediencia quiero, no sacrificio, ¿no es cierto? Entonces, el bautismo es un acto de obediencia a lo que usted ya hizo. Sí, una ordenanza, pero cuando usted se bautiza, está siendo obediente a lo que a la palabra de Dios. O sea que si usted no se bautiza, quiere decir que todavía no quiere dar un testimonio público de que usted ha recibido a Cristo. ¿Me entiende? No se ha arrepentido todavía, en medio arrepentimiento, porque está con que sí voy a la iglesia y hago esto, pero me gusta ser más primo que hermano, ¿me entiende? Entonces esa es prácticamente lo que estamos diciendo. O sea, el bautismo es un acto de obediencia a lo que Dios ha hecho. Por eso es que dentro de la iglesia, para que alguien pueda desarrollar un trabajo, un ministerio, cualquier tipo de trabajo dentro de la iglesia, necesita ser bautizado.
¿me entiendes? Por eso es un acto de obediencia. Ahora, necesita identificarse como un hijo de Dios. O sea que el bautismo es bien necesario. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que esperar una persona en una congregación para ser bautizada? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué creen? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo fue? El eunuco, ajá. Bueno, el eunuco iba en el barco, dice que Felipe se le acercó y después que le hubo explicado la palabra, le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo, y la respuesta de Felipe fue, si crees que Jesús es el Señor, bien puedes. Y dice que llegaron a un agua, a cierta agua, y ahí fue bautizado Felipe. ¿Cuánto tiempo transcurrió de cristiano? No sé, unas pocas horas tal vez. Entonces quiere decir de que para bautizarse usted no necesita, usted lo único que necesita es querer bautizarse. Ahora había un requisito y por eso quise traer esto. Por ejemplo, ¿por qué cree que Felipe bautizó al eunuco sin preguntarle más? ¿Ah? El momento él dispuso su corazón. Bueno, vamos a pensar que una persona se casa, pero no está casado con la persona, no, que simplemente está viviendo con ella, está en fornicación. Y viene y dice, yo quiero bautizarme. Exacta. No, eso era. Esa fue era eunuco. Era eunuco. El eunuco no podía, ellos no tenían esposa. Entonces Felipe lo bautizó automáticamente porque sabía que el otro no podía estar en fornicación. Ni le preguntó siquiera. Entonces quiere decir de que nosotros dentro de la iglesia necesitamos algunas veces hacer ciertas preguntas antes de bautizar a alguien. Porque si una persona está en fornicación, no se puede bautizar, primero tiene que casarse. ¿Y por qué cree usted que tiene que casarse primero? ¿Cómo? Exactamente. Y si se casa en fornicación, entonces viene y nadie le dice si está con el esposo, lo más normal es que haya intimidad. Entonces va a estar en fornicación. Y si las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y usted nació limpio de pecado, es como que continúe pecando dentro de lo mismo. ¿Me entendió eso? Entonces, por lo tanto, para que una persona se bautice, necesita ser casado, si vive en pareja con alguien, y si no, que se mantenga en santidad hasta que se case, y entonces sí se puede bautizar. O si antes de eso no está en pecado, sí se puede bautizar. ¿Me entienden? O sea, ¿queda claro eso, hermano? ¿Quiénes se pueden? ¿Ah? Bueno, déjeme decirle, eso, la palabra de Dios no dice que el que sea santo sea el que se bautice. La palabra de Dios dice que todos pecamos, pero un pecado que esté a la vista, como la fornicación, el adulterio, todas esas son cosas que están a la vista, ¿me entiende? Por eso la palabra de Dios exige que tiene que bautizarse. ¿Ah? Ok, que tiene que... Exactamente, para que requiere el discipulado, así para ser informado, esa tal vez sería, porque hay ciertos requisitos para bautizarse. Ok, ahora, tal vez otra de las preguntas que surgiría, y con esto creo que ya se nos fue el tiempo, pero vamos a ir a la última pregunta, ok, a la última. Solo déjeme decirle algo. La palabra de Dios dice, si usted ve en Mateo 28, 19, dijo que cada uno se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos eran ahí, hermano? 3. Ahora hay denominaciones que bautizan solamente en el nombre de Jesús.
¿Cuál sería la diferencia entre una cosa y la otra? Lo voy a dejar a ustedes para que ustedes. ¿Lo quiere explicar usted? No, dijo que no habló, le doy el derecho. No, ya no. No. Nomás, yo nomás le doy el empujoncito y usted termina todo. ¿Cuál era aquí el dilema? Si no mal recuerdo, la cita donde se menciona que se bautiza en el nombre de Jesús es Pablo. No, en el libro de los Hechos. Era Pedro en el libro de los Hechos y era un contexto muy distinto en el que Jesús da el mandamiento y que se ordenen y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso les digo, cuando uno va a leer las Sagradas Escrituras hay que entender el contexto en el que se escribe. Cuando Pedro se los dice ya a cristianos y en pocas palabras les estaba regañando. No tenía por qué recordarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandamiento Jesús lo dijo claro. No era el título que estaba utilizando Pedro, pero él estaba citando la ordenanza que estaba diciendo Jesús. ¿Les hice bolas? ¿Quiere explicarlo? Ok. Va a dejar el hermano. Ok. Los judíos ya tenían una relación con el Padre y conocían al Espíritu Santo, pero al Señor Jesucristo no. Es por eso que cuando Pedro da este gran sermón en Hechos 2 y les dice hasta lo que no y todo lo que hicieron con el Señor Jesucristo, entonces dice que ellos se compungieron, dice que les dolió su corazón y dijeron, ¿qué haremos? Dijo, bautícense, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Entonces, de ahí es donde viene del nombre de Jesús, de que se bautizan, pero Pedro no les estaba dando una fórmula bautismal. Pedro simplemente estaba introduciendo el nombre de Jesús porque ellos ya conocían al Padre y al Espíritu Santo. Entonces es por eso que de allí ellos, de un solo versículo, hicieron toda una doctrina. Y si ese es el caso, entonces ¿para qué tenemos la Biblia? Con una sola página leeríamos. O si vamos a agarrar un versículo para hacer una doctrina, entonces nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque fue el Señor Jesucristo el que nos los ordenó. Dijo ir por el mundo y predicar el evangelio, dice, y enseñando a toda criatura todas las cosas que yo les he enseñado, dijo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solo eso, dijo, yo estaré con vosotros todos los días. O sea que Él es el que nos empodera. Pero esa es la razón. Y ahora no era la fórmula bautismal, porque también cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, dice la Biblia que fueron bautizados en el Mar Rojo. ¿Era una fórmula bautismal? No, simplemente que pasaron por el Mar Rojo. Igual Pedro, simplemente estaba diciendo bautícense en el nombre del Señor Jesucristo también. Sí entendimos, ¿verdad? Ok, gracias. O sea, déjenme para que podamos, para cerrar este punto. Si usted va, y déjeme decirle, poner un ejemplo similar, si usted en su trabajo viene y le dicen, mire, haga esos los barrotes de aquí donde va a ir ese púlpito que está ahí, hágalos de metal. Y viene, resulta que llega un empleado de los mismos trabajadores que están ahí y le dice, no, hazlo mejor de madera. ¿A quién le haría caso usted? ¿Al patrón o al compañero de trabajo? ¿Quién es nuestro patrón? ¿Cómo dijo Cristo que nos teníamos que bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no necesitamos ser científicos para figurar algo, ¿me entiende? Está sencillo como eso. Cristo dijo que nos bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vienen ellos y dicen que porque eso no es ningún nombre. Ok. Cuando a Jehová se le preguntó su nombre en el Antiguo Testamento, ¿cómo dijo que se le iba a llamar? Yo soy el que soy. ¿Y qué quiere decir la palabra Yahvé? O Jehová. Quiere decir yo soy también. Yo soy. Entonces no le dio ningún nombre. ¿Por qué cree que no le dio ningún nombre Dios a ellos? ¿Alguien? ¿Por qué cree que no? Porque pudo haber dicho Jehová, llámenme Pancho.
Dios es espíritu, sí, pero bueno, pueden llamarme cualquier nombre, pero vamos a decir, llame Pancho, Mario, Jorge, pero no digo así. Yo soy el que soy. ¿Sabe por qué? Porque antiguamente los nombres se daban por una descripción, una cualidad específica que una persona tuviera. Y para determinar una cualidad en Dios era diferente, porque Dios es todopoderoso, tiene todas las cualidades, no había nada que lo pudiera describir a Dios. Entonces la única manera que Jehová Dios dijo, yo soy el que soy. Por ejemplo, la palabra Jacob, ¿sabe qué quiere decir Jacob? Usurpador o tramposo. Y usted va a ver los diferentes nombres que quiere decir Benjamín. ¿Qué era Benoni? Hijo de mi dolor. Entonces ellos venían en esa época, los nombres tenían un significado, pero ¿cómo podíamos describir a Dios? No había cómo se describiera. Entonces, cuando dice aquí Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay una manera de describir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque los tres son Dios. ¿Me está entendiendo eso? No hay una manera, son todopoderosos. Entonces no hay una manera de describir eso. Por eso es de que no hay, cuando alguien dice, es que ese no es ningún nombre. Dios no dijo. Hay cierta religión que también dice, tenemos que decirle Jehová porque hay muchos dioses. Eso no es cierto. Dios solamente hay uno. Que otros se hacen llamar dioses, ese es problema de ellos, ¿me entiende? Pero Dios solamente hay uno y es el Dios todopoderoso. Amén. Es el único, no hay más. ¿Les parece si nos ponemos de pie? Si tienen más preguntas, se las vamos a contestar, pero el siguiente viernes. Anótenlas. Vamos a traer la misma metodología, la misma participación. Me gustó que ahora no estuvieron tan callados, porque otras veces les hacía preguntas y dejaba el espacio y parecían niños bien